somos una iglesia bendecida porque somos una iglesia bíblica. Amén. ¿Sabías, no? Dile a la persona que tiene ahí al lado, somos bendecidos por el Señor, somos una iglesia bendecida. Amén. ¿Saben que cuando yo llegué recién a este país, creí que mi mayor barrera o preocupación en la comunicación iba a ser con el inglés, con los americanos, porque para mí hablan muy rápido y lo que yo aprendí en la escuela en inglés no me sirve de nada a la hora de escucharlos. Creí que esa iba a ser mi mayor dificultad, pero me equivoqué porque mi mayor dificultad fue entender al pueblo hispano que vivía aquí. Y digo, ¿cómo es esto? Bueno, había comenzado, ¿no? Estaba hablando con una hermana, cómo estaba usted, cómo estaba el matrimonio, cómo está su esposa y su esposo. Y la hermana me dice, es que mi marido se cuitió con la troca y me friquié. Y yo digo, ¿qué será? ¿Qué le habrá pasado a este hermano, no? Vamos a ayunar y orar, a ver, porque esto para mí era desconocido, ¿no? Otro hermano dice, pastor, lo invito a lonchar. Y si no quiere, yo le cuqueo. No, digo, no, espera. Tú haz lo que quieras, pero cuquear. Y yo no sabía que venía de cooking, ¿no? de cocinar. Tengo un gran problema, dice un hermano. Me liquea la paipa. Qué cosa extraña, ¿no? Para nosotros. Otro hermano. Estamos ahí pintando el edificio para ver si combinaban los colores y demás. Me dice, pastor, llámeme para atrás si no machea. Les digo en serio, yo en ese momento creí que la intención era con el celular. ¿Cómo se hace llamar para atrás? ¿No? ¿De qué manera se puede llamar para atrás? Que había cosas que no las relacionaba en ese momento. Y escucha esta. Diosito, help me. Y uno dice, ¿por qué help me? ¿Por qué en inglés? Es porque lo que yo necesito son dólares. Ay, tenía que ser en inglés. Digo, así que mi problema fue el Spanglish. El Spanglish, ustedes saben que es híbrido, es un híbrido. Es una mezcla entre inglés y español, como también es el portuñol y otras cosas también que inventamos, ¿no? Algo híbrido. Y pensando en esto de lo que significa híbrido, fui al diccionario y dice que es producto de elementos de distinta naturaleza. Dos o más cosas que son de diferente clase, diferente naturaleza, y se unen para algún propósito en común, es algo que es híbrido. Así que cualquier tipo de objeto, de artefacto que resulte en una mezcla o agregados de características que realmente tiene o partes distintivas de otra clase diferente, es lo que termina siendo algo híbrido. Así que tenemos semillas híbridas, tenemos carros híbridos y tenemos creyentes híbridos. Y hay también iglesias híbridas. ¿Saben que aquí en este país hay un anticristianismo? Escuchen, no cristianismo, anticristianismo que se ha producido en contra de un cristianismo híbrido. Si el cristianismo estuviera claro, entonces ya eso, acéptalo o recházalo. Pero cuando hay una discusión, cuando hay una intervención desde otro punto de vista, es que ha aparecido una reacción a algo que no está muy bien definido en el mundo. Hay una reacción al cristianismo híbrido en este país. Cuando de pronto cuestiones políticas se enredan con la iglesia, cuando la iglesia empieza a opinar, a trabajar en cuestiones políticas, el mundo lo mira como que es algo extraño, ¿no? Es como que su misión es otra. Es más, a tal punto se hace esto que también interviene en cuestiones sociales. Muchas veces hemos escuchado a muchas o portavoces de este sistema del mundo diciendo la iglesia está para ayudar a la gente. Es decir,
alguien está definiendo a la iglesia como simplemente un agente social para ayudar al mundo y nada más. Quiere decir que otros quieren definir lo que es una iglesia. De pronto encontramos que también la iglesia híbrida se ha mezclado con cuestiones hasta económicas. Y en vez de proveer lo que es el mensaje de Cristo, donde Pablo dice gratuitamente, escuchamos que de pronto en muchos lugares se venden cosas, ¿no? Y tú dices, bueno, recibo la palabra de Dios, pero también te venden para la limpieza de tu casa los artefactos, te venden la limpieza para hasta el perro, te venden limpieza de colon, y uno dice, todo esto hace que de repente el mundo reaccione para decir, a ver, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Son iglesia? ¿Son un mercado? ¿Hace manipulación? ¿De qué se trata, no? Entonces, eso es lo que produce una reacción por una iglesia que no está definida realmente de acuerdo a ciertos principios que Dios ya estableció hace miles de años. La conclusión es, hoy por hoy, por lo menos en este país, tenemos dos tipos de cristianismo. El cristianismo que es bíblico y el cristianismo que es híbrido. Híbrido me refiero en el sentido de que se creen algunas cosas de la Biblia cuando resultan, cuando es eficaz para lo que uno quiere decir. Pero cuando parece que no es eficaz, entonces tendemos a tomar otra filosofía, otros pensamientos, otras cosas que inclusive hasta pueden ser contrarias a lo que diga la Biblia. Entonces, desde ese punto de vista es que aparece esta reacción. Y creo que es necesario una definición. Cuando uno dice, ok, yo quiero ser un cristiano, un creyente bíblico y no un creyente híbrido. En Argentina le decimos cristianator, mitad cristiano, mitad carne, ¿no? Y así andamos por la vida. Pero definidos es cristiano. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, llamado por el Señor Jesucristo para trabajar sobre el fundamento de la iglesia, y él establece un principio de fe, algo que el Señor Jesús se lo ha transmitido también, y que es la manera en que nosotros, como iglesia cristiana, Renacer, nos definimos como iglesia bíblica y establecemos lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 17. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia frente a esto? Antes de leer, les digo, una iglesia bíblica se supone que va a producir siempre cristianos bíblicos, pero no significa que la mayoría. A veces pasa que una iglesia bíblica produce la mayoría de cristianos bíblicos, pero hay algunos que han tomado la decisión de ser cristianos híbridos, porque es cuestión de libre albedrío. Hay otras iglesias híbridas que de repente la mayoría son híbridos, pero puede haber algunos que son creyentes bíblicos. No van a durar mucho ahí, la verdad. Pero a veces tendemos a englobarlos a todos juntos, ¿no? Ahora, nosotros desde este punto de vista vamos a decir, somos una iglesia bíblica con creyentes bíblicos definidos para establecer nuestro fundamento en la palabra de Dios. ¿Dicen amén? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces vamos a leer lo que dice 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Dice amén esta palabra? Es decir, ¿la ha incorporado? Y usted dice, yo soy parte de este pasaje. La verdad es que esta iglesia bíblica, el apóstol Pablo lo define ahí, miren que no todos somos iguales, es lo que está diciendo, ¿eh? No todos somos iguales, no todos tratamos a la palabra de Dios de la misma manera. Si tomamos ciertas características para hablar acerca de una iglesia bíblica, una iglesia que se conduce por lo que Dios ha dicho, en primer lugar tenemos que decir que esa iglesia bíblica es fiel a la verdad de Dios bajo cualquier circunstancia. Fiel a la verdad de Dios
bajo cualquier circunstancia. El problema es que si la circunstancia es desfavorable y hay mucha presión, entonces se tiende a acomodar ciertos principios para mantener el status quo. La verdad bíblica es que no importan las presiones, circunstancias y lo que pueda venir, lo que dice la palabra de Dios es fundamento, en primer lugar. ¿Cuál es la verdad? ¿De qué se trata la verdad? Hoy por hoy, en este sistema, uno de los principios de la filosofía actual es que la verdad es relativa y es tu verdad. Ok, vive con tu verdad, yo tengo mi verdad, entonces no nos ponemos de acuerdo nunca con la verdad. Todos necesitamos un parámetro objetivo. Porque es cierto que yo veo las cosas desde mi punto de vista y tú las ves desde tu propio punto de vista, pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Tiene que haber algo que sea central, algo que sea para todos igual, una regla que nos sirva a todos y que no cambie. El principio es la verdad de Dios, la palabra de Dios. Porque este principio que está en la Biblia ha regido a miles y miles de iglesias en diferentes culturas, en diferentes lugares, bajo cualquier tipo de presión, y han permanecido hasta hoy. Quiero darte una verdad central. La iglesia bíblica va a permanecer siempre. Nadie la va a pagar. Nunca, nadie. Así te lo digo. Dice la Biblia, así va a ser. La verdad de Dios. ¿Qué dijo Dios? Hay cosas que son básicas para nosotros. Hay muchas cosas que dijo Dios, pero hay cosas que son básicas y que no se van a cambiar por nada del mundo. En primer lugar, todos somos pecadores. ¿Puedes repetir conmigo? Todos somos pecadores. No hay nadie que no sea pecador. Nadie. Ni aunque alguien te diga, yo no peco nunca. Vamos a sentarnos a hablar un ratito y en 5 minutos te demuestro que tú eres pecador como cualquiera de nosotros. Todos somos pecadores, lo dice la Biblia. Así que si te encuentras con cierta filosofía de este mundo de que nosotros nacemos buenos, pero el entorno nos hace mal. No es cierto, porque el entorno, ¿quién lo hace al entorno? Lo hacemos nosotros. Somos los seres humanos que formamos este entorno. No le echemos la culpa a otro. A los árboles le vamos a culpar. Si somos nosotros los que hacemos la cultura. La situación es esta. Nacemos bajo pecado, estamos mal, no queremos agradar a Dios y nuestra visión es solo egoísta y materialista. Deje a un niño solo, bueno, es verdad que no va a vivir, pero si a un niño lo dejamos solo alimentándolo y que haga lo que quiera, usted lo va a encontrar que es totalmente egoísta, totalmente centrado en sí mismo, sin ayudar a más a nadie. Y todo es para mí, es así. Mío, decimos de que tenemos uso de razón, ¿cierto? Todos decimos lo mismo. Así somos de naturaleza. Por eso la Biblia dice, todos somos pecadores. Y la verdad de Dios es que los pecadores no tienen relación con Dios. No hay relación con Él. ¿Y qué hacemos ahora entonces? Si Dios se revela como amor, si Él es amoroso y yo soy pecador, ¿de qué manera encontrarnos? Hace muchos años atrás Dios dejó una ley. Ok, hagan esta ley porque de esa manera puede acercarse a mí. Y la verdad del asunto es que nadie la pudo cumplir. La ley de Moisés no la pudo cumplir nadie. Tal vez llegaban hasta el 99% y cuando iban al 100% erraron en uno y ya no la pudieron cumplir en el resto. Por eso es que manda Jesucristo. Así que la segunda verdad que para nosotros es indiscutible es que en la cruz Jesús pagó nuestra redención. Jesús en la cruz del Calvario hizo el sacrificio perfecto porque nosotros siendo pecadores merecíamos la muerte por ser pecadores y Jesús toma nuestro lugar, muere por nosotros. Así que cada uno de nosotros que por fe, esa es la tercera verdad que tenemos, por fe creemos en ese sacrificio, nos apropiamos de esa salvación porque lo dice la Biblia. No tienes que hacer más nada que eso, creer en Jesucristo de todo tu corazón para obedecerle a Él. Ese es el principio. La cuarta verdad, el que rechaza a Jesucristo va a condenación. Esto no es un invento de una iglesia. La Biblia lo dice en tantos versículos que hay que estar ciego para no querer tomarla como una verdad. El que rechaza a Jesucristo va a condenación eterna. Y no podemos dejar de decir esa verdad porque está involucrada en todos los principios que Dios ha establecido. Por eso
a la hora de tomar una decisión por mi salvación, por mi eternidad, debería tener cierto temor en cuanto a lo que voy a definir, en cuanto a lo que voy a decidir, porque esto marca mi vida hacia la eternidad. También la Biblia dice que la iglesia verdadera, la que espera a Jesucristo, tiene cielo nuevo y tierra nueva por la eternidad con Cristo. Y eso es una verdad inamovible. Quiere decir que esos principios, esa verdad de Dios, sirven para todas las iglesias, para todas las épocas, para todos los años, y debemos predicar siempre lo mismo. La pregunta es, ¿y por qué no todos no predicamos lo mismo? Bueno, cada uno va a dar cuenta a Dios de lo que predique. Pero cuando vamos nosotros vamos al principio de entender que somos una iglesia bíblica, es que nos vamos a ajustar a lo que dice la Biblia. Para nosotros es la regla de fe y conducta y lo que nos va a conducir realmente a ese punto de tranquilidad, de tener en claro las cosas y saber que yo estoy seguro en lo que creo. Y cuanto más leo la Biblia y cuanto más profundizo en la Biblia, más seguro estoy de lo que creo. No es que tengo más dudas, al contrario, más seguro estoy de lo que creo. No sé, ¿ya has leído la Biblia completa? ¿Vas en ese proceso? Ay, aleluya, vamos, quiero animarte, quiero motivarte. Porque la palabra de Dios es la que produce cambios en nuestras vidas, que nos renueva y nos da dirección sabia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esa verdad de Dios? En primer lugar, dice aquí, la verdad no se negocia. La verdad no se negocia. La iglesia híbrida la negocia. Por eso no estamos en ese mismo patrón. No hacemos negocio con la palabra de Dios. Funcionamos como iglesia, levantamos ofrendas y diezmos porque la Biblia dice eso. Así que no hacemos otra cosa, no hacemos negocio, no vendemos cosas, no vendemos salvación, no vendemos sanidad, porque no es bíblico. La Biblia dice que el Señor nos ha bendecido gratuitamente. Ese es un principio de la iglesia bíblica, así que no somos como muchos que dice medran, falsificando la palabra de Dios, medran. Esa palabra está en español, pero cuando el apóstol Pablo escribió este pasaje estaba en griego. Esa palabra en griego es la palabra kapelevo, que significa un vendedor ambulante de pocos escrúpulos. Un mercachifle. En Argentina le decimos un vendedor trucho. Ay, yo conozco, he comprado muchas cosas que me medraron, hermano. Me acuerdo haber ido con mi familia, fuimos a Paraguay, otra vez a Bolivia, cruzábamos la frontera. Y ahí te vendían la ropa que tú quieras con la marca que tú quieras. Y el mismo modelito podía ser Adidas, Christian Dior o Calvin Klein, lo que tú quieras. ¿Qué quieres? Yo le pongo, dice. Te daban ahí mismo lo que ellos querían, ¿no? Y tú te ibas contento porque tenías una marca ahí, pero atrás la etiqueta decía otra cosa. Te falsificaron algo, te lo medraron, hermano. La verdad es que esto debemos analizarlo bien. Proverbios 23 dice, compra la verdad y no la vendas. Aprópiate de esa verdad. Compra la verdad y no la vendas. Este principio es, si Dios lo dijo así, pues lo tenemos que decir así. Puede que no me guste, pero es mi problema. Puede que me parece que no se aplica hoy a mi vida, pero es mi problema. Cuando la Biblia me dice que hay una verdad para aplicar y yo la obedezco, pues la cosa es diferente, funciona. La Biblia es práctica para nosotros. Segundo, nuestra responsabilidad no solamente es no negociarla, sino también no diluirla, no cambiarla. La palabra medran también tiene un doble significado, ¿saben? Esta misma palabra en griego también significa venta al por menor, adulterando el producto original. Falsificarlo. En Pehuajó, allá en mi tierra, cada vez que iban a comprar leche, decía, esto tiene agua. ¿Por qué? Porque el tambero, el del campo, había ordeñado poco, ¿no? Solo un tarro así de grande y tenía muchos clientes. Así que, ¿qué hacía? Le echaba agua y le repartía para todos y cobraba más también, ¿no? ¿Saben que hay iglesias que son así? Son leche con agua. Y uno dice, ay, qué rico, me tomé la leche, pero si te ha pasado como a nosotros con Agustín cuando era un bebé,
Le damos una vez leche con agua porque no me di cuenta de la proporción. Padre, qué lío que hacemos nosotros a veces con la leche en polvo, ¿no? Le puse poquito polvo y mucha agua. Y Agustín me miró con una cara diciendo, ¿qué me estás dando? Así que buen paladar desde niño. Y a partir de ahí miren, lo que dice la Biblia, en 1 de Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual, la palabra de Dios, no tiene que estar adulterada, no tiene que estar cambiada, no tiene que estar diluida, falsificada. Ay, hay un versículo que no me conviene predicar porque si no hay un hermano ahí que no le va a gustar y se va a ir de la iglesia. No va a funcionar así con una iglesia bíblica. La iglesia bíblica se predica lo que dice la Biblia y no todos nos ajustamos a lo que dice la palabra de Dios. De esa manera crecemos y avanzamos. Así es como funciona la palabra de Dios. También la verdad tiene que decirse con amor. La verdad con amor. No alcanza solo con decir la verdad. Muchas veces hemos dicho muchas verdades, pero tan mal dichas que la persona dice, ay, no quiero saber nada de lo que me estás diciendo. ¿No? Quédatelo tú, yo no quiero esto. Porque la verdad tiene que estar acompañada con amor, dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Hay algunos que predican, la iglesia híbrida solo predica el amor y la verdad diluida. La iglesia bíblica predica la verdad con el amor perfecto de Cristo. Por eso nos vamos a encontrar de repente con situaciones que nos van a parecer angustiantes, difíciles. Ahora aparece en junio un mes de orgullo para muchas partes de la sociedad que según la Biblia son principios de pecado. Y uno cuando va a la Biblia se lo encuentra, ¿no? Y no es la opinión de un pastor, la opinión de una iglesia, es lo que dice Dios con respecto a nuestra identidad. Dios lo dice. Entonces, el punto es, ¿cómo lo vamos a decir? No estamos para confrontar, pelear y mandar a la gente al infierno, porque cada persona será juzgada por Dios. Nuestra misión, es predicar la verdad con amor. Si una persona no quiere escuchar el mensaje y ya te dijo no quiero escuchar, la verdad es que no le prediques. Mira lo que te estoy diciendo. Si alguien te dice no quiero escuchar lo que tú me quieres decir, ok, bueno, si no quieres escuchar, no te lo voy a imponer. Porque el imponer hace una reacción negativa totalmente. Y fíjense que Jesús le predicaba lo que querían escuchar. Si alguien le venía a cambiar la verdad, entonces decía no seas hipócrita, ¿no? No es así. Pero Jesús le predicaba a aquellos que venían a escucharlo y que querían escuchar y que querían cambiar. Entonces, la verdad tiene que ser dicha con amor. El amor nunca te va a llevar a cambiar la verdad. El amor te va a ayudar a saber decir la verdad de manera correcta. Te va a ayudar para usar las palabras adecuadas. Te va a ayudar para tener gracia y compartir lo que Dios ponga en tu corazón. Por eso es que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a ayudar para saber cómo hablarle a cada persona. Hay tiempo de hablar, tiempo de callar, pero el ser luz es permanente. Tú no puedes dejar de ser luz en el lugar donde estás. Las personas se van a acercar a ti, te van a preguntar por qué tú eres diferente. Ni siquiera necesitas tú promocionarte, porque tu testimonio es diferente, porque tú predicas y hablas la verdad de Cristo con amor de Cristo. El amor del Señor es el que fluye en ti. Por eso eres escuchado, por eso quieren saber de qué se trata tu vida diferente. En cuarto lugar, la verdad también se expone con sinceridad. Acá lo dice, ¿no? Dice, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, dice ahí, ¿no? La palabra sinceridad significa, es otra palabra interesante también en griego, que significa juzgado por la luz del sol. Es decir, probado como genuino. Y es interesante porque en el contexto histórico de esta palabra, es que en la antigüedad, imaginen en el tiempo de Jesucristo, cuando se vendían jarrones, cántaros, cualquier artefacto que sea de cerámica,
y lo vendían dentro de la tienda, no había mucha luz porque no había ventanas. Entonces, ahí te podían vender cualquier cosa. Puede estar rajado y más o menos lo tapaban, lo cubrían, así que te lo podías llevar. Pero cuando alguien realmente quería comprobar que ese material era bueno, que estaba bien, estaba totalmente sin resquebrajaduras, lo que hacía era sacarlo de la tienda y ponerlo afuera, mirarlo en la luz del sol, ¿no? Ese proceso de sacarlo de la tienda y ponerlo afuera es sinceridad. Hablar con sinceridad. Mira, quiero que veas mi vida, pero a la luz del sol. ¿Sí? En la oscuridad, ¡ay! Todos somos buenos. En la oscuridad está todo bien. En la oscuridad nadie tiene una rajadura. Pero a la luz del sol, si está todo expuesto, si somos transparentes realmente, ahí se ve realmente cómo somos. Por eso, con sinceridad significa el mensaje que predicamos, el mensaje que estamos hablando, es el mismo que vivimos. No hay diferencia. Lo que decimos en la iglesia también lo decimos en la casa y lo decimos en el trabajo. No podemos tener otro discurso diferente. Inclusive esta palabra sinceridad viene de sin cera, porque en la antigüedad había algunas esculturas que estaban rajadas, así que le ponían cera para recubrirlo y cuando venía el calor se derretía esa cera y se notaba la diferencia. Por eso una imagen o un monumento o un manolito o algo que habían hecho y que no tenía requebrajadura ni cera era una estatua sin cera. Y esa es la realidad para nosotros, íntegros, de una sola pieza, no tenemos una doble vida. Si fuera así, el mundo tiene mucho que decir, con razón. Ay, miren, la iglesia dice esto y vive otra cosa. Y cuando lo dicen, a veces nos da vergüenza, pero sí, bueno, la verdad que tienen razón. Yo no puedo decir mismo de ellos. Ellos a lo mejor hacen lo mismo o hacen cosas peores, pero no lo puedo decir porque no estoy para eso, la verdad. Dios me puso a mí para hacer luz, para ser transparente, para actuar con sinceridad en el lugar donde el Señor me haya puesto. Esa verdad se dice con sinceridad. También dice el apóstol Pablo que hablamos de parte de Dios, con sinceridad de parte de Dios. La verdad de Dios se transmite de parte de Dios. La expresión de parte significa el origen, la procedencia, de dónde viene nuestro mensaje. Por eso, yo siempre te recomiendo, hermano, que cada vez que hables o tengas que definir algún aspecto de tu teología, de tu creencia, de tu fe, no digas, yo creo que. Tú tienes que decir, la Biblia dice que. Porque si van a culpar a alguien, si a alguien le tienen que prender fuego, no es a ti, es la Biblia, es la palabra de Dios que primero está antes que nosotros y ella es la que produce cambios en nuestras vidas. Por eso es lo que diga la Biblia, no es lo que decimos nosotros, es lo que dice la palabra de Dios. Hablamos de parte de Dios. Si yo te digo, Jesús me dijo que te diga que hay buenas noticias para ti, que tú eras un pecador, pero el Señor, como yo, ¿no? Pero el Señor también quiere traerte salvación. Jesús me dijo que te diga. ¿Tú qué me preguntarías? ¿Y cuándo te lo dijo? ¿Y cómo te lo dijo? ¿Y qué palabra usó? No, simplemente te digo, la Biblia dice en Mateo 28, 19, que tengo que ir y hacer discípulos, diciéndole a todos, ¿no? Predicándoles a todos la palabra de Dios. Así que estoy cumpliendo el mandato. Es decir, Jesús me dijo que te diga. Jesús me mandó a compartir el mensaje, a decirte que hay buenas noticias, que todo puede ser diferente si el corazón y nuestra visión espiritual es diferente. Ese es el mensaje del Señor, la verdad de Dios. También dice que la verdad se proclama delante de Dios, ¿no? Así termina, ¿no? Dice, de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Cuando estamos diciendo la verdad de Dios, desde una predicación, desde una enseñanza, desde compartir una charla, lo que decimos, somos conscientes de que estamos bajo la presencia de Dios y que vamos a ser juzgados por Dios por lo que digamos. Por lo tanto, tenemos que estar claros en lo que decimos, estar seguros y entender de que esa es la verdad de Dios. No la cambiamos porque hablamos de parte de Dios. Segundo principio, la iglesia bíblica también pertenece a ese remanente fiel que obedece lo que Dios ha dicho. No solamente la dice, no solamente predica la verdad de Dios,
sino que la obedece. Eso es palabra clave. Obediencia a la verdad de Dios. No todo lo que se dice ser pueblo de Dios lo es. Hay un remanente fiel. Así lo dice la Biblia, ¿no? Siempre es una porción. Inclusive del pueblo de Israel, que siempre se habla en la Biblia del pueblo de Israel, no todos los judíos eran parte del pueblo de Dios. Ah, sí, no diga, sí, eso dice la Biblia. Tú vas a Romanos capítulo 9, 27, dice, Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Romanos 11, 5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. No todo lo que se dice ser pueblo de Dios lo es, pero hay un remanente, hay un grupo especial que ama a Dios, que le obedece a Dios y espera en Dios. Obediencia, punto central. La verdadera conversión, la transformación del Espíritu Santo en una persona realmente se produce en ella cuando hay obediencia a la palabra de Dios. No hay otro ingrediente. Obediencia. Repítetelo. Es obediencia. Si Dios me lo dijo, lo tengo que hacer. El gran problema es que nosotros no cambiamos, no somos transformados y todo sigue igual, es que no somos obedientes. No hay otra cosa. En serio, no hay otra cosa, olvídate, no hay otra cosa. Es que no somos obedientes a lo que Dios ha dicho. Dios ya lo habló, no es que necesitamos más explicaciones, necesitamos obedecer lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos. A ver, ¿cómo es que somos renacidos? Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por eso es que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta, porque cambia nuestra vida. Hay obediencia a lo que dice la palabra. Para poder creer realmente, para poder creer en Jesucristo, para poder creer en lo que Dios tiene para nosotros, necesitamos tener la base correcta de la fe. Y la Biblia dice que la fe viene por oír y el oír viene por la palabra de Dios. Yo he visto hasta por televisión que es una moda la frase, no sé si la has escuchado tú, ¿no? Esta frase que dice, elijo creer. ¿La escuchaste? Elijo creer. Todo el mundo está con esa frase, elijo creer. Pero espera. ¿Elijo creer en qué? Ah, lo que tú quieras. Elijo creer en mí, que me va a ir bien las cosas. Elijo creer que mi hermano se va a portar mejor. Elijo creer que mi esposo va a ser más inteligente. Elijo creer que mi esposa va a gastar menos en la tarjeta. Elijo creer, es decir, lo que tú quieras es. No, elijo creer. A ver, creer tiene que tener una base. ¿En qué estamos creyendo? Tenemos que creer en lo que dice la palabra de Dios, en lo que dice Jesús, para que sea una fe real. Necesitamos la palabra de Dios para poder saber hacia dónde vamos, qué sucede con nuestra vida, nuestro futuro, qué va a pasar. Necesitamos la dirección de la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Siempre nos va a guiar la palabra de Dios donde vayamos. Tercer principio, último, la iglesia bíblica va a permanecer firme hasta la venida de Cristo. Nadie va a cambiar esto. Todos aquellos que han dicho, no, la iglesia cristiana se va a morir o no va a avanzar o se van a asustar y no van a... No es cierto, no es verdad. Ya hace 2000 años que venimos con ese discurso y acá estamos y seguimos creciendo. La iglesia cristiana que realmente cree en la Biblia, en la palabra de Dios, es bíblica, y se ajusta a lo que dice Dios, permanece. ¿Por qué? Porque Dios dijo que mi palabra permanece para siempre. Aquel que se ajusta a la palabra permanece para siempre. Así que no tengas miedo ni al fin del mundo, ni al fin de esta era, ni lo que va a pasar. Vas al Weather Channel y te dice todas las posibilidades que puede haber para que este planeta se termine, ¿no? Y uno dice, ¿qué va a ser de nuestra vida? No, mira, tranquilo. Dios tiene un plan, aquí está. Está todo claro. Tenemos que estar tranquilos, seguros de que Dios sabe lo que hace, de qué manera estamos protegidos y guardados por Él. En mayo de 2005 yo estaba en España y me habían ofrecido para venir a pastorear esta iglesia. Había algunas complicaciones, situaciones difíciles, que no estaba seguro si tenía que venir o no.
Así que yo me puse a orar y buscar al Señor si Dios quería que yo venga a esta iglesia, a la Iglesia Cristiana Renacer, que recién se había fundado por el pastor Polichuk y algunos de ustedes que recuerdan ese tiempo. Me puse a orar, a buscar al Señor y Dios fue clarísimo conmigo como muy pocas veces lo ha hecho. Y básicamente está lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8, 10, 11, que dice lo siguiente: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor me dijo, hay una puerta abierta, nadie la puede cerrar. El Señor me dijo, yo te llevo, yo te traigo para enderezar la doctrina, para establecer los principios de la palabra de Dios. Así que yo estoy aquí por eso. Dios me trajo a este lugar y viviré hasta que Cristo venga, o hasta que Cristo haga una, o me moriré, no sé, Dios sabe. Pero mi misión es decir la verdad. Mi misión es decirte lo que dice la Biblia. No tengo ningún cuento. Es lo que dice la Biblia y la verdad que transforma nuestra vida. No es que lo he experimentado hace 2 o 3 años. Ya hace 52 años. 52 años que soy cristiano. Y te digo que la palabra de Dios es verdadera, produce cambios, hace milagros a aquel que cree. Todos somos pecadores y necesitamos la gracia del Señor. Cuando venimos a Cristo, el Señor nos perdona nuestros pecados, nos hace hijos de Dios y nos da una visión diferente. Tenemos una vida eterna. Todo lo que hacemos va hacia la eternidad. Y es tan fuerte esa visión de que a veces no nos importa si tenemos que pasar algún sufrimiento, algún dolor. Uno sabe que eso no es nada a comparación de lo que viene más adelante. Esa es la seguridad que te da la palabra de Dios. Por eso te animo a esto, y Dios mismo dice en Isaías 55, 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios se va a cumplir. Se va a cumplir porque lo dijo. Ya se está cumpliendo, se ha cumplido muchísimo. Pero hay muchas cosas que se van a cumplir más adelante. Y la verdad es que Dios lo ha dicho. Así que todas las promesas que hay para un hijo de Dios se están cumpliendo y se van a cumplir. Se han cumplido en todos los hijos de Dios. Así que sigue creyendo en lo que Dios te ha hablado. Sigue afirmando tu fe en esa palabra de Dios, porque Dios es fiel a su palabra, fiel a sus promesas. Dios la va a cumplir.